Bueno, aquí está, lo tengo en mis manos, ninguno de ustedes lo ha podido ver porque todavía no estaba a ser lanzado en la Feria del Libro, La máquina para defraudar. Con esa pura frase, evidentemente, ustedes saben de qué trata el libro. Es el nuevo libro de la periodista María Olivia Monkever, que habla justamente, no solamente del caso Penta y de SQM, Cabal y Corpesca, sino también de la relación en definitiva entre política y dinero, política y negocios, desde mucho más atrás que estos casos incluso. Y tenemos el honor que nos acompañe María Olivia Monkever aquí en el estudio CNN Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica, a ti por la invitación. Y como tú bien dices, ese libro incluso no ha llegado a las librerías todavía. Me lo pasaron en la editorial hoy para mostrártelo. A ver, lo primero, María Olivia, me gustaría que recordaras para la gente que no necesariamente lo tiene tan fresco. Podrías haber elegido muchos títulos porque hay muchos episodios notables de estos casos. ¿Por qué La máquina para defraudar? Bueno, está inspirado, y ahí lo digo cuando doy las gracias, está inspirado en una frase del fiscal Carlos Gajardo, el fiscal de alta complejidad, cuando en esos días de marzo, cuando fueron las audiencias públicas, y que a muchos les molestó tanto, pero a otros los interpretó tanto, que dijo que en ese minuto del caso Penta, ¿no?, que era una máquina para defraudar. Y después analizándolo, viendo con Melanie Hedge en la editorial, veíamos que esto también se explicita, se expresa en el caso Sokimich perfectamente. Entonces, dándole vuelta a muchos títulos posibles, nos jugamos por este. Ahora, lo que más te llamó la atención de lo que descubriste investigando y recopilando también información, sistematizando información. Bueno, este libro tiene, de partida te diría como objetivo, justamente dar antecedentes, interpretar, cruces de datos, buscar un poco de historia para contextualizar, porque de repente la gente se pierde, ¿no?, en la noticia del día a día. Por eso es que hay muchas citas a otros colegas, a periodistas, porque creo que aquí los periodistas jugaron un rol, han jugado y están jugando un rol importante, ¿eh? Entonces, ¿qué me ha llamado la atención? Mira, yo te diría, y lo digo por ahí, creo que en el prólogo, y lo reitero más de alguna vez, de todo, si tuviera que jugármela solo por una cuestión, es lo que a mí me pareció increíble. Me considero que a lo mejor fui ingenua o no me dio la imaginación para pensar que Julio Ponce Lerú, el ex yerno Pinochet, financiaba y ha estado financiando en estos años a gente que se la jugó contra la dictadura, a gente que estuvo por la democracia, que estuvo en la concertación de partidos por la democracia, en la nueva mayoría, en otras situaciones como que fueron una mayoría alguna vez y se han salido, como el caso de Marco Enrique Jominami, ¿no es cierto? Por lo menos ahí aparece su mano derecha muy involucrado. Todo eso, para mí, todo ese conjunto de situaciones, y que es con nombre y apellido, ¿no? Creo que el impacto más fuerte. ¿Te parece éticamente reprochable? Bueno, yo no soy juez, no me considero que tenga que estar reprochando o no. Digo que a mí me dejó atónita solamente. A ver, otras cosas... Perdón, y respecto a ese punto, ¿te parece creíble que los líderes de cada grupo no supieran? ¿Te parece, por ejemplo, creíble la versión de Marco Enrique Jominami a estas alturas? ¿Te parece creíble que la presidenta no supiera, que toda la gente, o mucha gente que trabajó en su comando, en la precampaña, y que sigue estando en el gobierno, recibió plata de SQM? Tú me citas el caso de Marco Enrique Jominami, que ha guardado silencio, que trata de correrse cuando lo entrevistan. Hay una entrevista del diario El País hace poco que es muy, la alcancé a poner ahí porque realmente es bastante impactante, ¿no? Me llama la atención en esas situaciones y en otras cómo aquí parece que todas las culpas, las responsabilidades fueran de los brazos derechos, de los gerentes, de otros. Entonces aparecen como que estaban en una situación absolutamente en la luna, las personas que tienen mayor figuración política. ¿Te pasa lo mismo con la presidenta Bachelet? ¿Te parece creíble que ella no supiera nada de lo que hacía Peña Illimbo? Puedo pensar que es distinto el caso, pero no me consta. ¿Y por qué te parece distinto? Porque ella de partida no está en Chile. Estaba en Nueva York, recordemos, en la ONU Mujeres, y hay algo ahí que aparece como un engranaje muy armado
por Rodrigo Peñalillo, por la gente de la llamada G90, por la generación de los años 90, el asunto de Martelli, que uno podría pensar que en ese tinglado, yo lo he conversado con gente en cuanto a hasta dónde se meten o no en las campañas electorales. Ahora, la fueron a ver a Nueva York varias veces, la fueron a grabar e incluso hacer el video. A todo esto, de dónde venía la plata. Peñalillo se queda callado cuando le preguntan sobre el tema. Sí. Ha sido bien especial eso. Sabía la presidenta Bachelet y le dice, mi abogado me ha recomendado guardar silencio, no referirme al tema. Claro, pero como te digo, yo no he... De partida este libro no le llegué a preguntar a nadie, porque sabía que además, como era una cuestión tan sensible, nadie te iba a contar la firme. O sea, era muy difícil que te la contara. Pero lo que sí yo creo es que en todo caso llaman la atención cuando estamos hablando de magnitudes de plata. A mí me llaman la atención magnitudes no solo de las figuras políticas, de las figuras netamente políticas, llámense campaña presidencial o llámense campaña eventualmente senatoriales, sino que si tú ves hay un capítulo que se llama La lista de Pandora. Sí, claro. Y ese capítulo... Lista de la cual hemos conocido, nos explicas tú solo parte. Claro, claro, porque yo me conseguí la lista anterior a la que le pasaron a impuestos internos a Soquimich. Entonces, el asunto es que si uno empieza, mira, fue un trabajo, pero de joyería, de ir haciendo, sumando en los Excel, viendo lo que pasaba, porque había que tener primero aparecían los roots, luego ver esos roots a qué corresponden. Y tú te das cuenta que hay no solo este tipo de personajes netamente políticos, sino que también, por ejemplo, estudios de abogados, lobistas, que puede que sí cumplieran un servicio, pero también dentro del marco que te señalaba yo del ámbito exconcertación, por ejemplo, personajes que fueron tremendamente bien remunerados. Como Enrique Correa, Correa, Marcelo Rosa, sí, claro. Que realmente, ese lo reconoció, pero lo que no se ha dicho tanto es las cantidades. María Olivia, tú hablas también en el libro, hablas de una democracia de alguna manera hipotecada. ¿Cuál es el daño que le ha provocado esta relación de la cual tú hablas, a la cual tú describes aquí en La máquina para defraudar? ¿Cuál es el daño que le ha hecho a nuestra democracia también esta relación tóxica entre política y dinero? Tóxica. Bueno, antes de eso te voy a decir que tú me preguntabas por título. Ese fue un título posible también en algún minuto, que luego lo descartamos porque entendimos que se podía parecer un poco al libro de Carlos Huneeus que decía La democracia semisoberana. Perfecto. Y yo creo que daba un pasito más ahí diciendo la democracia hipotecada. ¿Por qué la democracia hipotecada? Porque precisamente al haber esta inversión en política de parte de Ponce Lerú, claramente, de Ponce Lerú y todo su aparato, de los patricios conteses y de todo su aparato. Y por otro lado, en el caso de Penta, orientado hacia la UDI, con todo lo que eso implica, que llegó a ser el partido principal en un momento dado y con un financiamiento sumamente significativo. También de Ponce Lerú, porque no solo... De repente también se nubla eso y se cree que Ponce Lerú un poco menos, que lo único que le daba plata era la nueva mayoría. No, mucho tanto a los think tank como a los centros estos de estudio, a Libertad de Desarrollo, por ejemplo, como a personas de la UDI. Entonces, todo esto hace, creo yo, que la posibilidad de generar una legislación, de generar políticas públicas que estén a favor de verdad de la sociedad, de la gran mayoría de los chilenos, que haya fiscalización, desde luego, frente a todas las cosas que estamos viendo, ¿no es cierto?, en todos los planos. Mi sensación es que en todos los planos. Fíjate que fueron finalmente cooptados, dices tú. Absolutamente. Absolutamente, es que estamos viendo lo de Corpesca con la ley de pesca, pero no son cosas
no son cosas aisladas. Si uno va sumando, te vas dando cuenta que es una red, es un entramado, y que eso es lo que hace que nuestra democracia finalmente esté hipotecada, porque se cruzan estos intereses. Política y dinero. Sí. ¿Crees que hay más casos, muchos más casos, y tienes esperanza o no de que nos vamos a enterar de ellos? Después de lo que ocurrió con el Servicio de Impuesto Interno, después de lo que ha pasado con la elección de fiscal nacional, te pregunto, en ese contexto, ¿qué expectativas tienes de que nos enteremos de más casos? Yo creo que casos y situaciones debieran tratar de clarificarse. Y aquí una cuestión que a mí me parece que es un desafío tremendo para el nuevo fiscal, a Jorge Abbott, para los fiscales regionales, porque creo que los fiscales han desempeñado un papel, la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, sumamente significativo. O sea, mencionábamos, por algo le puse la frase, el rol de Carlos Gajardo, que ha sido un rol notable, de Pablo Norambuena, de fiscal Aria, de la Carmen Gloria Segura, Jimena Chong. O sea, tú ves gente que está dispuesta y que es muy interesante lo que pasa con ellos, que tú los observas o eventualmente puedes conversar con alguno de ellos, y es gente que de verdad cree en la justicia, cree como en valores que se han perdido en este país. Y yo creo que eso es fundamental. Y tengo alguna esperanza también en la justicia. Pese a todo lo que pasó en la dictadura con el Poder Judicial, creo que hay señales en un tono que podría hacernos pensar por las mismas cosas que han ocurrido en torno a estos casos, y también en casos de derechos humanos, que puede hacernos pensar que contribuyan a esclarecimiento. Y nosotros. Y digo nosotros porque creo que todos los periodistas, yo de algún modo, ahí en el libro hago un reconocimiento, hago una dedicatoria y hago un final. Creo que a pesar de la prensa convencional, del duopolio informativo, curioso el caso de La Tercera, por ejemplo. En La Tercera yo creo que ha habido una fuerza de parte de sus editores, de parte de sus reporteros, que ha estado informando. A lo mejor falta en materia de un periodismo de investigación más elaborado, pero por lo menos creo que se ha recuperado un cierto sentido del periodismo, de buscar verdad, de buscar justicia, de responsabilidad social real. María Olivia, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de cerrar esto con una pregunta. ¿Cuáles crees tú que fueron, ya nos hablabas de los fiscales, como los principales impulsores de que se conociera la verdad en estos casos? ¿Cuáles fueron los principales obstaculizadores de la verdad en estos casos que tú retratas en este libro? A ver, obstaculizadores de la verdad, en el comienzo de los comienzos también habría, hay esta cosa contrapuesta en algunos medios de comunicación, por ejemplo. Realmente, cuando tú ves, por ejemplo, en el Mercurio, editoriales, reportajes en que buscaban a quienes podían alegar contra el que tuviéramos los periodistas acceso a las audiencias. Perfecto. O sea, ese negarse a asumir la nueva justicia, por una parte. Después esta cosa que ha estado pasando con impuestos internos. He conversado con gente de adentro y creo que hay una situación complicada, en el sentido de que no sé hasta dónde es presión, hasta dónde las personas que han estado, si tú lo ves, o sea, creo que dentro de todo, el caso de Michael Jorrat y de Vargas tuvieron un papel muy activo, pero preocupa esto que después no quieran que los fiscales vayan, investiguen. Que les achiquen la cancha. María Olivia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se lanza en la Feria del Libro, un libro que de verdad recomiendo leer, La máquina para defraudar, de María Olivia Monkever. Un honor haberte tenido con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, pues. Hacemos pausa y regresamos.